Hola, ¿cómo les va? Villa María, ¿cómo andan? Buenas tardes, Alberti, bien, bien. ¿Cómo están? Y acá esperando la clase. ¿Cómo? Esperando la clase. Bueno, va a haber que esperar nomás. Che, Bueno. vamos a esperar un ratito porque somos tres nomás, son tres ustedes los que están y, digamos, y alumnos son ustedes dos nomás por lo que veo, porque en San Francisco todavía no llegó nadie y en Venado Tuerto tampoco. Bueno, sí, no falta la chica que ahora termina de ir al laboratorio y viene. Bien, bueno, bárbaro. De ahí son Pegoraro y de Bernardis, bien, son del laboratorio de ahí, ¿no? Sí. Sí, pues el otro día terminé de corregir el plan de trabajo de ella. ¿Le fue bien? Sí, le fue bien, sí, muy lindo el trabajo, o sea, sin problema, digamos. Así que bueno, ya hay varios planes aprobados, así que por lo menos creo que me van entendiendo a qué apuntamos, así que bueno, hay otros que tienen que corregir pequeñas cosas, pero se va avanzando. Bueno. Esperamos un ratito y después arranco, ¿saben? ¿Cómo no, profe? Entro acá, lado cercano, control de cámara, ok, debería poder... Ahí está el otro. Ah, mira qué bueno. Ahí está. ¿Ahí? Está. ¿Te ves? Sí, ahí me ven. Bien. Listo. Bueno, escucha, Carlito. ¿Cómo salgo? Para salir, ya sé, tengo que... Hola a todos. Recién dialogamos, creo que escucharon con Carlitos. ¿Vieron que en las fechas, el jueves que viene y el otro decía cultura general? Al menos el jueves que viene, puedo determinar si tener... El jueves que viene tienen proyecto final también, ¿saben? Yo se los voy a recordar lo mismo en el campus. Bueno, Patri. Chao, gracias Patri. Bueno, dale. Bien, bueno, a ver quiénes estamos. Paraná, Villa María, Resistencia y un par por allá al fondo. El jueves que viene tenemos proyecto final de vuelta. Sí. Y San Francisco, ¿quién anda por ahí en San Francisco? Sí, estoy yo, profe. Estoy sola, todavía no llegó nadie. ¿Yo quién es, Natalia? María Angélica Navarro. Ah, María Angélica. María Angélica, vos ya me presentaste un plan y te pedí que cambies algo. Sí, eran unas palabritas nomás, yo ya lo subí. Ya lo subiste, nuevamente. Bueno, Sí. Porque estoy viendo que digamos, no sé quién, cuando yo pido que rehagan por algunas cuestiones, el sistema no me da ningún aviso de que han subido de nuevo así que tengo que revisar, pero yo después ¿Quién está hablando? Villa María, si pueden apagar el micrófono. Y el trabajo de ustedes... María, apague el micrófono. Bien, así que, bueno, María Angélica, yo lo reviso. Cualquier cosa, cuando suben de nuevo una versión nueva, siempre avísenme para yo saber que tengo que ir y fijarme en la tarea, porque yo tengo que entrar a la tarea, ir a calificación y entonces me sale toda la tabla y tengo que... Cuando es por primera vez, lo tengo sin calificar, pero cuando yo lo califiqué ya por una vez, no me refresca para que califique de nuevo. O sea, tengo la calificación anterior, así que tengo que andar fijándome si es un trabajo nuevo o no. Así que siempre me conviene que me avisen
Bueno. Cuando suben una nueva versión, ¿sí? Yo es Dale, para que no esperen, o para que Dale, sí. yo sepa que estoy. Bueno, gracias. Dale, gracias, ¿no? Gracias. María Angélica. Bueno, ya veo que llegó de Bernardis. Bien. Muy lindo, muy bien el trabajo, Pegoraro, la dupla de Bernardis Pegoraro. Bien, buenos trabajitos, la verdad que en todos los trabajos muy pocas correcciones, algunos que ya supongo que a propósito me lo mandaron más incompleto para que yo vaya corrigiendo y orientándolos, pero en general aquellos que presentaron el trabajo, el plan, digamos, como completo, muy pocas correcciones, así que bueno, yo por lo menos estoy contento con las presentaciones que han hecho hasta ahora. ¿Sí? Carlos. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Resistencia? Darío, Resistencia. Darío, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Ahí ya vos nos habías hecho unas correcciones en el plan. Ya hicimos las modificaciones y lo subimos, así que te aviso. Bueno, bárbaro, yo lo miro. Darío, vos estabas con otro, ¿no es cierto? Vos estabas con González. Con González. González no lo había subido. Bueno, les comento, yo les pido que suban todos cuando es grupal, cuando es de a dos el trabajo, que lo suban a la plataforma, por lo menos cuando está terminado de corregir, no importa que lo suba uno mientras está en corrección, pero cuando está terminado, que lo suba el otro también, así en la plataforma, cuando yo saco el resumen de calificaciones para pasar las regularidades, me queda el aprobado, ¿me entienden? Por cada uno. Si no, tengo que andar mirando, andar recordando cuál es el trabajo que está con otro. Entonces, así lo suben los dos y queda, digamos, el registro de que los dos están aprobados y cuando venga el final para pedir la regularidad de todos los alumnos, yo tengo todos los aprobados, ¿se entiende? Así que, por favor, suban los trabajos, al menos cuando se terminan de corregir, que están aprobados, los suben los dos del grupo, ¿sí? Bien. Bueno, entró La Rioja. Buenas tardes, La Rioja. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Y? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ya son y cuarto, así que ya esperamos un tiempo prudencial a todos. Hoy quería comenzar a trabajar un poquito la parte del informe, ¿sí? Del informe final. Más o menos, si tienen alguna duda sobre el plan, la última media hora, como voy a tener otra clase, recuerden a todos, les recuerdo a todos que el jueves que viene tenemos clase de nuevo porque cultura, me parece que es la materia, no da clases, entonces la aprovecho yo. Porque quiero ir con esto del informe, quiero ir tranqui y que todos puedan ir presentando las dudas que puedan tener. Como sé que hay gente que está un poco adelantada ya hay planes entregados y terminados casi, entonces quisiera un poco informar sobre cómo se tiene que hacer el informe final del trabajo, ¿sí? Entonces, entre esta clase y la que viene, vemos el informe final. Voy a abrir, está abierto un documento que lo tienen en práctica supervisada, que es pautas de elaboración, pautas-elaboración-tf.pdf, ¿sí? Este es Carlos, no sí. se ve la presentación, no estamos viendo la presentación. ¿Nadie está viendo la presentación? No, Carlos. No, nosotros tampoco. Bueno, ahora voy. Claro, no tienen tampoco PC como para abrir ese. A ver.
Ahora sí. Ahora sí, Bien. ahora sí. Bárbaro, perfecto. Por las dudas, apreté el botón azul de Presentation y dice acá en el ¿cómo es? En el control remoto y anduvo. Bueno, mejor así no tengo que depender de los técnicos. Bien, vamos a ir viendo punto por punto algunas recomendaciones, algunos tips, ¿sí? de cómo hacer o cómo redactar el informe final, ¿sí? Entonces, pautas de elaboración para el TF. Algunas cuestiones previas, dice. Bueno, la fecha de entrega, el plazo de presentación del trabajo final es coincidente con las condiciones de mantenimiento de la regularidad de la asignatura. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 años más un turno de examen habiendo cumplido con el 80% de asistencia y las condiciones de aprobación de las etapas del TF, que para ustedes no voy a poner muchas etapas, simplemente voy a ir corrigiendo los avances, ¿sí? Voy a poner algún informe, una etapa intermedia de avance, como para aquellos que quieran que yo corrija alguna parte o que me pregunten algo ahí, lo puedan hacer. Pero mientras dura la regularidad de la materia, ustedes pueden presentar el trabajo final, ¿sí? Yo siempre lo corrijo, no hay problema de que sea, digamos, que el curso ya esté cerrado, o sea, yo sigo siendo el docente de trabajo final, no hay ningún problema con esto, mientras haya salud, la cosa está asegurada. Extensión del trabajo, dice en pauta, se recomienda una extensión mínima de 40 páginas. Tener en cuenta las recomendaciones del o de los docentes, dependiendo si había más de un docente o de si tienen algún docente referente. A ver, yo no cuento las páginas, o sea, pero ¿cuál es el sentido de esta extensión? Un trabajo final de una carrera no puede tener 5, 10 páginas, ¿sí? Se supone que hay un trabajo realizado, que hay una investigación, una mirada a la teoría, una propuesta de solución que al menos tiene un trabajo formal que suma. A lo mejor no se llega a las 40 páginas, no hay ningún problema. Si está bien justificado, no hay problema que no se llegue a las 40 páginas, pero es simplemente una idea de lo que puede llegar a ser un informe final. Puede ser menos, digamos, o también puede ser más. Buenas tardes a las santafesinas. Entonces, esto tómenlo como una orientación. Son cuestiones previas, pautas, ¿sí? No quiere decir que son reglamento, ¿está? ¿Se entiende esto? No es, o sea, si no tiene 40 páginas no lo puedo presentar, no es así. Hacen un buen informe y yo evalúo la calidad del informe más allá de las páginas. Pero yo creo, fundamentalmente, por ejemplo, el otro día me presentaron un informe final, una persona, y tiene subtítulos en los cuales el contenido del subtítulo son 2 renglones. Entonces yo ahí me pregunto, ¿qué sentido tiene poner un subtítulo por 2 renglones? ¿Qué argumentación valida, qué argumentación, no válida, sino qué argumentación valida un subtítulo en el cual solo hay 2 renglones para decirlo? Si no tengo mucho para decir, no pongo el subtítulo porque crea más dudas que certezas, ¿se entiende? Entonces, a lo mejor incluso eso que puse en ese subtítulo va en otro apartado y hago, digamos, más sustancioso otra argumentación. Entonces, tengamos cuidado con esto, o sea,
cómo vamos, esto de los subtítulos y títulos ya lo vamos a ver, pero quiero remarcar esto de las 40 páginas, ¿sí? No es obligatorio, tiene que ser un buen informe, pero un informe muy escueto, donde hay una suma de subtítulos, un espaciado muy grande, bueno, es como que no tengo mucho para decir y no es porque esté, digamos, ocupando espacios, es que justifico el trabajo, ¿sí? Lo justifico desde el contenido y de lo que se dice. Entonces vuelvo a repetir, un subtítulo lo pongo cuando realmente tengo argumentos para tratar ese tema, hago mis consideraciones, las referencias, ¿sí? No pongo una frase suelta como para decir, bueno, esto lo pensé. No. Lo pongo si tengo algo importante para decir, pero no una frase suelta, digamos, así al tuntún. La cantidad de miembros, bueno, eso ya lo vimos, ya sabemos que es de 2, etcétera. Los 2 deberán saber todo el trabajo y puede ser que tengan una parte que uno es más especialista que otro, puede ser que haya un trabajo en donde 2 personas son de distintos sectores y el trabajo tiene que ver con 2 sectores, entonces uno conoce mucho el trabajo de un sector y el otro, pero los 2 entienden que el trabajo final aportado, digamos, está qué soluciones brinda cada uno de los sectores, qué cuestiones están implicadas en el trabajo, etcétera, ¿sí? Entonces, que haya 2 miembros no quiere decir que sea uno solo y que sepa la cuestión, ¿sí? La modalidad de entrega, una vez concluido el trabajo y con la autorización del docente a cargo de la asignatura, deberán entregar 2 ejemplares en formato impreso o digital, si se lo requiriera, del informe. Eso lo tienen que ver con la gente con Patricia. Sé que tienen que mandar al menos una copia impresa y una copia digital del informe acá a la biblioteca y, bueno, lo chequea, no sé si Patricia o Paula. Bueno, el asesoramiento de los contenidos está a cargo del profesor, en este caso el mío, pero puede haber un referente. Si la temática que están trabajando tiene alguna especialidad, digamos, por ejemplo, el trabajo que les presenté el otro día, el de Julio Mir, que tenía que ver con mantenimiento preventivo, evidentemente las cuestiones del mantenimiento preventivo en sí de máquinas yo no sé porque no soy especialista en eso, así que él lo trabajó con los especialistas de los laboratorios en donde se usaban esas máquinas, ¿sí? Entonces puede haber un profesional referente. Y obviamente el horario de atención sobre las consultas es permanente en la plataforma, ¿sí? Permanente en el sentido de que ustedes ponen la consulta y yo en general los fines de semana siempre y durante la semana cuando me hago un tiempito voy mirando, digamos, algunos trabajos. Ayer pude mirar algunos trabajos, así que fui respondiendo las consultas. Bueno, vamos a la estructura de la presentación del informe final. Esta es la estructura de la presentación del informe final. Debe tener una carátula, el TIF, el trabajo final. Algo que no tiene que decir la carátula es, no puede estar la palabra tesis. ¿Por qué no puede estar la palabra tesis? A ver, ¿alguien que opine? Porque no es una tesis, es un trabajo final, porque es una tecnicatura. Exactamente, porque es una tecnicatura. El trabajo final es para una tecnicatura, una tesis es para una maestría, ¿sí? Alguien me presentó una tesis que tiene 10 páginas. Entonces ya desde el vamos, o sea, no está ni en relación con
con una tesis, o sea, no estamos entendiendo en qué estamos trabajando, ¿sí? No puede estar la palabra tesis, es un trabajo final de una tecnicatura. Ya van a ver los que participen de la licenciatura, quien les toque director de tesina, bueno, ahí sí que cuando estamos en una licenciatura, el número de páginas, la cantidad, la argumentación, ya tiene un peso, digamos, mucho mayor, digamos, el desarrollo teórico mucho mayor, o sea, ya no puede haber un desarrollo teórico de un par de páginas, ¿sí? O una fundamentación teórica de un par de páginas. El desarrollo teórico tiene que tener una fortaleza, digamos, más que es la fortaleza de la tesis, ¿no? El desarrollo teórico es la base de la tesis. O sea, la tesis de una maestría o una licenciatura tiene una base teórica muy fuerte en la cuales, digamos, se funda todo lo que se desarrolle en esa tesis. En general... Este trabajo tampoco implica por ahí la necesidad de formular una hipótesis y después corroborarla o no con investigación o experimentación. Claro, lo hemos charlado varias veces en las clases, la hipótesis, por eso les dije que en el plan de trabajo la hipótesis es opcional, es en positivo y no se comprueba, ¿sí? No hay una comprobación de la hipótesis. Y en general, en una tesina, porque para una licenciatura, generalmente la palabra actual es tesina, porque tesis ya es más de maestría, de posgrado, ¿sí? La tesina de licenciatura tampoco puede tener, o sea, no es obligatorio que tenga una hipótesis, ¿sí? La tesina puede tener distintas versiones, de acuerdo a la universidad, las tesinas pueden tener o no hipótesis. Acá no vamos a hacer una comprobación de un antes y después. ¿Sí? Si ponemos una tesina, tenemos una hipótesis que vamos a un poco a irnos del tema, pero para terminar de aclarar el tema. Una hipótesis que relaciona. No relaciona conceptos abstractos, no relaciona cuestiones de creencias o de inferencias, relaciona variables. Una hipótesis relaciona variables cuali o cuantitativas, ¿sí? Estas variables cualitativas o cuantitativas tienen una posibilidad fehaciente de ser medidas, ¿sí? Entonces, yo mido estas variables antes, en el estado anterior, aplico lo que dice mi hipótesis, las mido después y entonces compruebo cómo estaban antes y cómo estaban después y digo, la hipótesis, ¿se prueba la hipótesis o no? Porque una hipótesis puede ser por la positiva, digamos, yo la puedo redactar en positivo, pero el resultado puede ser adverso. Yo digo, la implementación de tal cosa y tal otra mejora las actividades, en tal lado. Mido esas variables antes, hago los cambios, aplico la tesis, vuelvo a medir y digo, y no se nota una mejora. Entonces tendré que hacer mis conclusiones en relación a esto, por qué no hubo una mejora, qué cuestiones no se tuvieron en cuenta, qué variables a lo mejor estaban ocultas en esta hipótesis y no se abrió antes la hipótesis como para darnos esto. ¿Se entiende? Por eso yo les dije, hipótesis, algo opcional, simplemente en el sentido de que puede dar una serie de preguntas que se hacen sobre el tema del trabajo y nada más. No la vamos a comprobar porque no es el objetivo del trabajo final de la tecnicatura comprobar hipótesis. Bien. Dicho esto, va una carátula donde va el nombre de la universidad, obviamente acá UTN y la facultad. Muchas veces busco en el plan y en el plan no se nombra en ningún lado la facultad, ¿sí? El nombre de la carrera, el título del trabajo final, tiene que haber un título, eso que eligieron como tema es el título del trabajo final, nombre y apellido de o de los alumnos y la fecha de presentación. No es necesario que esté mi nombre y apellido.
apellido como docente, pero algunos lo ponen, pero estos datos sí tienen que estar. Eso es una carátula. Estoy hablando del trabajo final, cómo presento el trabajo final. Los borradores pueden tenerlo o no. Bueno, tiene que haber un índice del trabajo final, que es una lista de tablas. El índice es la lista de temas, de títulos que se tratan, y puede haber una lista de tablas, figuras y apéndices o anexos. ¿Sí? ¿Está? Entonces, todo lo que forma parte del trabajo final está indicado en el índice. ¿Sí? El índice puede ser manual o puede ser automático. ¿Sí? Pueden trabajar con el índice automático de algún procesador de texto como Word o del Office. Si trabajan con el OpenOffice o el LibreOffice, todos tienen esta funcionalidad. Claro que los títulos tienen que estar indicados como títulos, como tipo de título en el documento. Si no lo hacen en una tabla, lo van haciendo de forma manual. Bueno, acá dice lo que es un índice, y dice hay distintos tipos de índices o tablas de contenido sistemático, que algunos autores recomiendan redactar dos índices. El primero, sumario, con los títulos de los capítulos, y el segundo, al final, con el desarrollo de los títulos hasta las subdivisiones. Esto puede estar, yo lo pongo porque es lo que busqué y lo que trabajé. Después tiene bibliografía de estas recomendaciones, pero digamos, el índice temático o sistemático es los temas, el sumario de los o capítulos. ¿Sí? Carlos, ahí usted está diciendo fecha índice. No, y hay no se hace una presentación de agradecimiento o algo así. Yo no lo pongo como obligatorio. El que lo quiere poner lo puede hacer. No está. Esto es lo que no tiene que faltar. Puede haber un agradecimiento o una dedicatoria, pero eso es tan personal que yo no lo pongo como obligatorio. O sea, yo personalmente nunca, las veces que desarrollé un trabajo, ni hice agradecimiento ni dedicatoria. Hice el trabajo y lo presenté y punto. Pero porque yo soy así. Pero no, digamos, no obligo a que todos pongan una dedicatoria o un agradecimiento. ¿Sí? Se lo puede incluir sin ningún problema. ¿Se entiende? ¿Sí? Okay. Esto es lo que no debe faltar. Lo demás puede estar. Y no es absolutamente, no lo corrijo en el sentido de redacción. Si la dedicatoria o el agradecimiento tiene errores de ortografía, no puedo dejarlo pasar, pero no digo absolutamente nada sobre ese punto. Después el índice de tablas y gráficos. Si hay tablas y gráficos en el trabajo, puede haber un índice aparte de tablas y gráficos. El de materia, que no lo van a usar, que es un ordenamiento alfabético de los temas tratados. O sea, es un índice temático alfabético, digamos, en el tema información, qué sé yo, identidad, no sé. ONN, normativa, etcétera. Son las palabras claves. Son las palabras claves que me parece que no tienen por qué estar. Y de autores, ¿sí? Citados. Esto es la bibliografía. ¿Sí? Para nosotros, este es el punto de bibliografía. Lista alfabética de autores cumpliendo las normas APA. Hay un documento que les compartí que es resumen normas APA para un resumen de estas normas. Y ya lo trabajamos entre nosotros, en particular en alguna clase, vimos el tema de cómo tienen que ser hechas las citas al pie, las citas al final, que son las citas bibliográficas, y las citas textuales. ¿Sí? El índice de contenido sistemático es el que aparece generalmente al principio, acá lo digo, luego de una página de agradecimiento o al final, luego del apéndice.
no tenemos apéndice en general. El apéndice es algo que hace un resumen final, que ustedes normalmente lo tratan como conclusiones. Las dos tendencias corresponden a la línea anglosajona y latina respectivamente. El índice sistemático al principio y luego de la página de agradecimientos es la línea anglosajona, y al final, luego del apéndice, la línea latina, que es, digamos, cómo se desarrollan, son costumbres, digamos, pero no está mal, ni lo uno ni lo otro. Bueno, lo que no... El otro punto que tiene que haber es el tema seleccionado y formulación del problema. Esto puede ser dos subtítulos, puede ser el tema, un título, digamos, el tema seleccionado. Para algunos ya en el plan de trabajo explican por qué eligieron ese tema, qué cuestiones están asociadas, qué relación tiene la persona con la temática, y por eso es la selección, qué se conoce, qué no se conoce, bueno. Y la formulación del problema es lo que estuvimos hablando sobre la situación problemática. Ahora aquí acá pueden recuperar información que esté en el plan y lo pueden ampliar. O sea, si hay algo que está en el plan que sirve para este informe final, se copia. Ya presentaron el plan, lo presentan acá y lo pueden ampliar todo lo que quieran. En general el plan es algo bastante reducido, explica sintéticamente todas las cosas. Acá no es tan reducido. Explica bastante bien las cosas, pero puede haber una reducción. En el informe final pueden explayarse todo lo que quieran. Formulación de la hipótesis, la hicieron en el plan de trabajo, tiene que estar acá, pero si no la hicieron, tiene que no estar, o sea, es opcional, como dice ahí. Si no pusieron hipótesis en el plan, no va en el informe final, ¿sí? Si en el plan tienen una hipótesis, bueno, acá está, pero después no va a haber ninguna referencia a esta hipótesis. En general, no va a haber una referencia de se comprobó o no se comprobó la hipótesis, ¿sí? Así que no está. Objetivos o propósitos del trabajo final, general y específico, ¿sí? Esto es, vuelvo a repetir, ¿por qué estoy insistente con esto, pesado, como collar de sandía con esto? Porque muchos no tienen claro, digamos, qué es objetivo general y específico del trabajo final y qué es objetivo de la intervención que hacen, ¿sí? A ver, si yo me propuse como objetivo general hacer un manual de procedimientos, los objetivos específicos es indagar en el tema de manuales de procedimiento, cómo se establecen, o la teoría de manuales de procedimiento, indagar o investigar los procedimientos actuales en la sección en donde trabajo, relevar los problemas del trabajo en relación a estos procesos que se realizan, proponer, digamos, nuevos procedimientos o nuevo procedimiento para esto y redactar el manual de procedimiento. Pero no puede ser un objetivo del plan de trabajo ni del trabajo final que diga, bueno, mejorar la forma de trabajo de las personas del sector tal, o mejorar, digamos, los resultados del trabajo, porque esos son objetivos de resultado de la aplicación del manual de procedimiento, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una cosa es el objetivo que estoy planteando acá, general y específico, que es del trabajo final, y otra cosa es decir qué resultado, cuál es el objeto final, cuál es el fin de la implementación del manual de procedimiento, que no es un objetivo específico, ¿sí?
eso puede ser dicho en la conclusión. Si tuve la oportunidad de implementarlo en la medida en que fui desarrollando mi trabajo final, digo, bueno, una vez implementado, los resultados de esta implementación o de este manual de procedimientos fueron la mejora de el mayor conocimiento. O podemos poner dentro de las conclusiones objetivos de implementación, digamos. También, lo que dice acá, lo que dice Ceci, las conclusiones pueden tener qué se espera de la implementación del manual de procedimiento. Y ahí pueden ir los objetivos. O sea, cuando este manual de procedimientos se implemente, se espera que las ventajas o los beneficios aportados sean y una lista de beneficios o resultados de la implementación. Pero no pueden ser los objetivos específicos de algo que todavía no hice, ¿sí? Que no se implementó, ¿está? Que no pueden estar. Entonces, siempre objetivos o propósitos son general y específicos del trabajo final, no del asunto que yo trato en el trabajo final y su implementación. O sea, otro trabajo que leí decía, era la implementación de un sistema informático y decía mejorar la información a los usuarios, el objetivo específico. No, eso es el objeto de resultado de cuando yo implemente el sistema, ¿sí? El objetivo del desarrollo del sistema es otro, es solucionar un problema, que es lo que no está tampoco dicho en ese trabajo que leí. Bueno, enfoque o metodología de resolución, esto, digamos, es un poco el diseño metodológico explicado. Finalmente, ¿qué me pasó? O sea, acá no tengo que contar un cuentito, sino acá decir los pasos. Bueno, este trabajo se desarrolló, digamos, pensando en, algunos ya dicen, un diseño cualitativo, cuantitativo, bueno, pero no necesariamente tienen que ir a la teoría de la metodología de la investigación para contestar esto. Simplemente acá es decir, bueno, acá se pudieron trabajar tales cuestiones, hubo mucha dificultad en el tratamiento de datos por falta de información, recolección de los mismos, se perdió mucho tiempo. Por ejemplo, acá pueden decir, el enfoque de la metodología se pensó en un enfoque cuantitativo respecto a los datos de tal cosa, y eso llevó mucho tiempo, recabar los datos, agruparlos, resolver la tipografía o el tratamiento estadístico de los mismos. Acá es qué me pasó respecto a la metodología que yo propuse, el diseño metodológico del plan. Acá pongo qué me pasó y cómo lo hice. Fundamentación es todo, fundamentación teórico-práctica, ¿sí? La fundamentación de este trabajo final, ¿sí? ¿Por qué se trabajó sobre ese tema? ¿Qué aportes hay de los autores sobre ese tema? ¿Qué dicen estos autores? Si esto es conveniente, no es conveniente. Digamos, bueno, acá toda la fundamentación práctica, va a haber mucho de fundamentación práctica porque ustedes, muchos trabajos son del quehacer diario de ustedes, entonces sí hay una gran fundamentación práctica. Esto se elige así porque mejora, digamos, tal cosa, tal otra, se trabaja sobre los procedimientos de realización, sobre las resoluciones, etcétera. O sea, hay mucha fundamentación teórico-práctica. Los resultados esperados, esto de que si yo lo implemento al manual de procedimiento o lo que sea, ¿qué impactos puede tener? Los resultados esperados o alcanzados, si algo ya se implementó, si se mejoraron algunas cosas. Anexo o anexos, ¿qué va en un anexo? A ver, ¿qué les parece que va en un anexo?
Podrían ir formularios de recolección de datos, un cuestionario Normas. para entrevista. Sí, muy bien. O sea, planillas, formularios, cuestionarios de entrevista, perfecto. ¿Sí? ¿Qué más? Se pueden anexar inclusive imágenes, capturas, que sean del lugar físico donde se hayan utilizado. Darío, ¿podés hablar? No sé si tenés lejos el micrófono, pero no te estoy escuchando bien. Ahí, Sí, perfecto. que digo que también se pueden agregar fotos, capturas, estadísticas. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, si se utilizó algún software específico, tomar alguna captura de imagen y desglosar abajo de qué se refiere, porque no hay una forma sistemática de plantearlo. Perfecto, muy bien. Si se toma una base de datos, hacer una captura de la base de datos con una secuencia y después explicar de qué se trata, de dónde se Bien, tomó eso. muy bien, perfecto. Eso tiene que ir en un anexo. Todo lo que yo desarrollo, digamos, si yo utilizo datos de una base de datos para compararlos con mis datos, para incorporarlo a mi trabajo, digamos, los datos pueden ir a un anexo. Lo que yo trabajé y el resultado de mi trabajo tiene que estar en el informe, ¿sí? Todo lo que yo hice y trabajé tiene que estar en el informe. Aquello que es adicional y ayuda a comprender de dónde viene la información, qué información agregada hay. Una ley, por ejemplo, si yo utilicé una ley que es suficientemente conocida, no la pongo en el cuerpo principal, sino que la pongo en un anexo. Para ver tal cosa, anexo tanto, porque puede haber más de un anexo, ahí dice anexo o anexos, puede haber anexo 1, 2, 3, ver anexo tal, ley de educación superior, la que sea que ustedes utilicen. Un método que yo apliqué, por ejemplo, si hicieron una encuesta y utilizaron un método para determinar el número mínimo de la muestra, cuánto es, a cuántos tengo que encuestar para que la muestra sea representativa, el método que utilicé para determinarlo puede estar en un anexo. No necesariamente tiene que estar el método en el informe final, porque no es seguramente no están trabajando sobre el trabajo final sobre el tamaño de la muestra o muestreo o lo que sea. Ustedes usan una fórmula para sacar un dato, para hacer una encuesta y encuestar a la cantidad de gente que es representativa del número total, pero lo que utilizan para determinarlo puede estar en un anexo. Muy bien, perfecto. Para eso sirve un anexo, ¿sí? Bueno, acá dice algunas cosas que... Carlos, ¿y si fuese Sí. una entrevista? La ¿Se puede poner ahí? La entrevista en sí tiene que ir a un anexo para mí. O sea, si desgraban la entrevista y ponen todo, digamos, poner la entrevista en el trabajo final, en el cuerpo del trabajo final, no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es las conclusiones que ustedes trabajan desde esa entrevista. Bueno, ¿qué sacaron como resultado? Se entrevistó a fulano, puedo poner pedacitos de la entrevista. Si voy a poner toda la entrevista, eso conviene que vaya a un anexo. ¿Se entiende? Porque toda la entrevista no es importante. Claro, la filtro y la pongo en anexo. Filtrás las cuestiones que fueron importantes y que fueron trabajadas y que son específicas. Podés decir, bueno, se entrevistó al profesor tal, especialista en tal cosa. En esta entrevista se trataron todos estos temas, en particular este que nos ocupa, en el cual el profesor expresa que, y ahí lo citás, ponés el SIC, que se pone a veces en los artículos periodísticos, entre paréntesis ponés el SIC, y al final ver anexo tal entrevista al docente o al profesor o al especialista, o como ustedes quieran, y se pone toda la entrevista, ¿sí? ¿Alguna duda más? No. Carlos, una consulta. Sí, Darío.
cuando se termina el trabajo después de la bibliografía, muchas veces se implementa un vocabulario donde se pueden poner algunos de los léxicos utilizados que son de inconveniente de interpretación para el que lo lee. Eso es algo que podemos hacerlo, debemos hacerlo, es conveniente. Sí, yo creo que es conveniente cuando el tema tiene una particular, no es de común, o sea, no es organizacional, cuando no es de conocimiento común, cuando es un tema muy específico, entonces se puede poner un vocabulario sin problema. Para mí ahí es conveniente. Es más, eso se puede llamar vocabulario o glosario, ¿sí? Si quieren, antes de empezar el desarrollo del trabajo, pueden poner el glosario entre los primeros títulos, ¿sí? Glosario, explicar por qué este glosario tiene la interpretación de siglas, etc. Por ejemplo, algo que no están acostumbrados a hacer, que es las siglas, por ejemplo. ¿Cómo trabajo con una sigla? Por ejemplo, tecnologías de la información y la comunicación, que estamos tan acostumbrados a usarlo. TIC, ¿sí? Ojo, las siglas no llevan S minúscula. No llevan S minúscula la sigla, no es TICS con S minúscula, es TIC, porque ya se sabe que es tecnologías de la información y la comunicación. Aunque esto todos lo sepamos cuando decimos TIC, la primera vez que aparece TIC tiene que aparecer el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en tal cosa, entre paréntesis, después de tecnologías de la información y la comunicación, entre paréntesis TIC. De ahí en más, utilizo TIC y ya lo referencié, ya se sabe qué es, ¿sí? ¿Está? Entonces, siempre que voy a usar una sigla, la primera vez pongo completa la sigla, entre paréntesis la sigla que voy a usar, aunque sea muy conocida. En un trabajo académico nada se da por entendido, ¿sí? Se supone que a mi trabajo, yo soy tan explicativo en mi trabajo que se lo doy a leer a una persona que no sabe y entiende el trabajo, ¿está? Entonces, nada se tiene que dar por sobreentendido, ¿sí? Todo tiene que ser explicado, ¿sí? O tiene que haber alguna referencia que lo explique. Si es algo muy complementario, debería haber una referencia que lo explique, ¿sí? Entonces ahí es donde yo voy completando el acervo, digamos, del trabajo final, ¿sí? A veces nos cuesta ver cuál es el fundamento teórico, pero muchas veces utilizamos conceptos que para nosotros son muy comunes, pero si se lo doy a leer a alguien que no es de mi misma especialidad, que nos pasa entre nosotros, hay gente de mantenimiento, gente de química que trabaja en un laboratorio, gente administrativa, contadores, no contadores, o sea, cada uno tiene un conocimiento de la propia especialidad que no es común para todos nosotros. Entonces, si le diéramos a un compañero nuestro trabajo que lea, tiene que leer desde el principio al final y entender, digamos, de qué se trata el trabajo, ¿sí? Aunque no pueda repetirlo, digamos, porque es de una especialidad que no es la propia, sí lo tiene que poder entender, ¿sí? ¿Se entiende esto? Así que un glosario, Darío, está perfecto, puede ir al principio, puede ir al final, como ustedes quieran, pero puede estar, no es obligatorio, no lo pongo como obligatorio, ¿sí? Inclusive se podrían hacer, pensando en voz alta, ¿no? Algunas notas al pie, cuando son algunas palabras específicas, como para no dirigirse después al glosario, sino que la nota al pie ya mencione si es una abreviatura o una sigla, que especifique y que después te lleve al glosario como para expandir o extender un poco más el significado. ¿Puede ser eso? Sí, por supuesto.
Sí, eso de la nota al pie es muy... la nota al pie aclaratoria sobre estos conceptos, así siglas, cuando, por ejemplo, referencio un producto que es algo que está en la web, digamos que tiene una página, qué sé yo, supónganse Oracle. Digo Oracle porque digo una base de datos, digo, ¿no? Entonces abajo pongo una referencia al pie que diga www.oracle.org y después en el glosario digo Oracle, empresa que se dedica a tal cosa, tal otra, y en particular para este trabajo tiene software tanto, ¿sí? Está perfecto eso. Bien, ¿algo más? ¿Otra idea? ¿Alguna otra ocurrencia de otro punto que puede estar? Sí, profe, Angélica acá. El marco teórico, ¿iría después de la definición del problema y la fundamentación? No me quedó claro esa parte. En fundamentación ponen el marco teórico. Dale. Si ustedes, por ejemplo, tienen una fundamentación muy práctica y la quieran separar del marco teórico, puede haber otro punto. O sea, que marco teórico no esté, no quiere decir que no puede estar. ¿Está? Cuando yo no lo pongo, no los estoy obligando a desarrollarlo. ¿Se entiende? ¿Está? Claro. Pero sí puede estar cuando, por ejemplo, digamos, alguno tiene, en el caso de los manuales de procedimiento, que hay toda una teoría, hay consejos, hay libros escritos sobre manuales de procedimiento y las organizaciones, y etcétera, etcétera, puede haber un marco teórico que trabaje este tema, siempre cuidando qué cosa, que el marco teórico no sea un desarrollo, que, por ejemplo, hacen un sistema, supónganse que lo de ustedes es pedir que se haga un sistema de información para resolver un problema de un sector. Marco teórico hay, sí, pero si hay una carrera de sistema de información, hay marco teórico de sobra. No tiene que ser un libro el que pongan en el marco teórico, ¿sí? Tiene que ser un marco teórico que le dé sustento al trabajo, pero siempre aplicar la ley del embudo. El marco teórico, ¿hacia dónde va a terminar? Hacia la justificación de este trabajo, ¿sí? De este trabajo que estoy presentando, ¿sí? Voy a ir enfocando desde lo general, digamos, con cuestiones generales, pero voy a ir acercándome a la aplicación de este tipo de cosas en una organización, en particular en un sector en el que se trabaja de tal o cual forma, tratando de ir enfocándolo hacia lo que nos interesa desarrollar, ¿sí? Así que el marco teórico obviamente puede estar separado de la fundamentación, pero en ese orden, puede estar marco teórico, fundamentación, o fundamentación y marco teórico, digamos, puede ser, digamos, dos puntos que estén ahí, uno seguido del otro. ¿Está bien, Angélica? ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, porque hay en una hojita que nosotros tenemos que dice contenido del informe, que también estaba subido en práctica, y ahí después de definición del problema dice marco teórico. Es una que también debe ser suya. Por eso esa era mi duda nada más. Está bien. Sí, creo que en lineamientos en el otro apunte está alineamiento, sí. Pero digamos, ahí la fundamentación puede ser fundamentación teórico-práctica, puede haber una fundamentación del trabajo, por qué hago este trabajo, qué cuestiones tiene de importancia, qué relaciones tiene, qué cuestiones, y lo separo de lo que es el marco teórico y lo escribo aparte. Ahí en San Francisco está Natalia Comeli. Sí, al lado, me pareció. Nati, quería saber, porque no sé, después no estabas cuando hablé al principio, yo no sé si vos ya corregiste el trabajo y me lo mandaste, porque ayer estuve mirando y no pude saber, no había ningún registro en la plataforma de que haya sido corregido ya. Sí, profe, se lo corregí y lo volví a subir.
Bien, bien, gracias a eso quiero saber, porque como no me sale la información de quienes volvieron a subir un trabajo, tengo que entrar por cada uno. Claro, bueno, a ver si cualquier cosa, si no le llegó me avisa. No, si debe estar en la plataforma, yo tengo que entrar y corregirlo. Bien. Gracias. Esto vuelvo a decir para todos los que no estaban antes, cada vez que mandan, que cuando yo les pongo en la plataforma rehacer, es porque la lista de calificaciones incompleto, rehacer, no aprobado, aprobado. Entonces la única categoría que a mí me sirve para decir que tienen que hacer una nueva entrega es rehacer, pero generalmente el rehacer no es todo el trabajo. Yo ahí les subo el documento, lo vuelvo a subir, ¿sí? Y ustedes lo corrigen y lo vuelven a subir ahí también. Así que por eso pongo rehacer. Es una categoría muy taxativa, pero bueno, no es todo el trabajo, sino que es lo que yo después les explico en la parte en que puedo escribir, ¿sí? Creo que se va entendiendo ese modo de trabajo. Cualquiera que tenga dudas después me pregunta. Profe, de Paraná, Claudia, buenas tardes. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, yo subí el plan de trabajo ya hace 2 semanitas. Claudia Gareis. Así es. Pero yo lo corregí. Ah, no he recibido nada. Y lo volví a subir. Ayer miré, es uno de los trabajos que miré y está mi trabajo subido, no hay uno nuevo. Ah, buenísimo, listo. Así que fíjense cuando ustedes van a la parte de administración del curso y van a calificación. Ajá. Y si hay una calificación mía, ahí les dice que el profesor calificó, entran ahí y van a ver mi mensaje, que es lo que a lo mejor tienen que modificar. Si me lo mandan en Word, me facilita mucho porque yo lo pongo en control de cambios y trabajo todo, digamos, como si yo escribo al lado, reescribo arriba, digamos, una frase, voy corrigiendo. Me resulta mucho más cómodo corregir sobre Word que sobre un PDF en donde tengo que marcar lo que yo creo que tiene que ser corregido y poner un comentario al lado. Con el PDF puedo hacer eso, pero me cuesta mucho más y a ustedes les va a costar más encontrar las correcciones. Perfecto. Así que prefiero los trabajos en Word o en LibreOffice, que el ODT, el punto ODT también los puedo editar. El PDF también lo trabajo, pero bueno, no es problema. Fíjate, Claudia, cuando entras en calificaciones, deberías ver que dice en qué califique, cuál es la nota. Siempre hay 2 notas que uso, rehacer o aprobado. Buenísimo. Y luego está mi mensaje, decir, bueno, se debería revisar tal punto por tal motivo, si es que hay algo grueso en el trabajo, digo qué punto tienen que corregir, y después yo subo el Word de nuevo a un espacio donde ustedes pueden bajarlo y ver todas las correcciones que están con control de cambios. Bien, ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, para todos les comento, ¿qué tienen que hacer cuando un trabajo está con control de cambios? Cuando yo reescribo una palabra, por ejemplo, porque tiene un error de ortografía, pueden ir a revisión, en el menú principal van a revisión, van a la parte, hay un tilde, entonces van a siguiente cambio, y si el cambio es un cambio propuesto de decir, bueno, página, en vez de decir página, que está sin acento, yo corregí, puse página, aceptan el cambio y automáticamente borra la palabra mal escrita y vuelven a aceptar y acepta la palabra bien escrita, ¿sí?
Eso con los cambios que yo hago cuando ustedes aceptan, están en el texto, ¿sí? Un cambio de formato, a veces, por ejemplo, una viñeta mal puesta, borro la viñeta, etc. Si lo que está escrito de alguna manera necesita alguna aclaración, alguna cosa que yo no puedo, al corregirla, puedo llegar a confundir, lo que hago es poner un comentario al margen, ¿sí? Entonces digo, bueno, acá no estoy entendiendo si se refiere a esto, si se refiere a esto otro, propongo que el párrafo sea así, pero propongo no quiere decir obligo a que el párrafo sea así. Quiere decir que ustedes tienen que pensar si lo que yo propongo es porque entendí bien y hay que corregirlo o hay que aclarar algo que me permita entender mejor lo que ustedes escribieron. ¿Se entiende? Así que vean este tema, después pueden sacar el control de cambios y volvérmelo a mandar. Si lo mandan con control de cambios a los que ustedes hacen, yo ahí entiendo qué es lo que cambiaron, ¿sí? Yo veo qué cambios se produjeron, ¿sí? Y puedo evaluar y acepto los cambios y se lo mando de nuevo con los cambios aceptados, que es como lo hice con la chica de Villa María, que acepté los cambios de ella, saqué el control de cambio y les puse la versión para mí final del plan de trabajo. Chicas, si ustedes ven que hay algo que hay que agregar o recorregir, lo vuelven a hacer y me lo mandan, pero ya está aprobado. Yo lo hice la versión final para que ya quede una versión final de ustedes y para mí única, digamos, ¿no? Esto es, con todos voy a trabajar de esa manera. Bien. Bueno, y finalmente la bibliografía. Hay un punto que tampoco puse, pero que a mí me gusta ver en los trabajos finales o en la defensa, ¿sí? Puede no estar en el trabajo final, en el informe, pero sí me gusta que esté en la defensa. La bibliografía ya lo hablamos, así que no voy a volver a insistir con eso porque me voy a poner pesado, pero sí el tema de conclusiones, ¿sí? Una conclusión del trabajo. La conclusión tiene que ser en dos sentidos. Si la ponen, que me gusta, pero ya les digo, en la defensa, si no la agregaron, después lo pregunto, porque es de curioso nada más, pero no porque quiera buscarle, digamos, la quinta pata al gato. Simplemente decir, bueno, ¿por qué quiero una conclusión? Hay dos sentidos de esta conclusión. ¿Qué aporta este trabajo? La conclusión es decir, mi trabajo final, ¿qué aportes hizo? ¿A quiénes fue útil? ¿Para qué va a ser útil cuando se implemente? ¿Qué resultados yo espero que esto dé? ¿Qué cuestiones se ordenaron al hacer el trabajo final? ¿Qué permitió, digamos, en la comunicación entre los distintos actores que trabajan sobre este procedimiento, etcétera? Esto es una conclusión respecto al trabajo final. Y una conclusión respecto a la carrera, al trabajo final como desarrollo cuasi profesional, ¿sí? ¿Qué me dio a mí la carrera y el trabajo final? ¿Qué me permitió? ¿Qué cambios, digamos, permitió que se produjeran en mi persona como trabajador de la UTN, como no docente de la UTN, en esto de reaprender o aprender cosas nuevas en relación a la organización? Estas dos cuestiones me interesan de curioso, así que si no la pusieron en el trabajo final, se las voy a preguntar en la defensa. La pueden poner simplemente en la defensa como una conclusión cuando defiendan el trabajo. Ya vamos a hablar después, la semana que viene, vamos a hablar del tema de la defensa, cómo va a ser. ¿Alguna duda hasta acá? Me surge una duda, el derecho de autor, el formulario ese, nosotros lo tenemos. A ver, no sé quién está hablando porque se me va la voz. Claudia. Ajá. La propiedad intelectual, digamos, ¿también nosotros tenemos que subirlo en este trabajo? No porque, digamos, este trabajo yo no voy a...
a publicarlo. Pero si alguno quiere poner una propiedad intelectual, recomiendo que miren Creative Commons. ¿Sí? No sé, a ver si lo encuentro. Fíjense, esta página, véanlo cómo se escribe creative, como estoy pronunciando, disculpen que lo estoy pronunciando tal literalmente, Commons, con doble M, C-O-M-M-O-N-S, Creative Commons. Que si tuviéramos en España no nos entenderían. Allá dicen wifi, dicen literal. El inglés no se pronuncia en inglés, digamos, se pronuncia en castellano, en español, liso y llano. Entonces, Creative Commons Argentina es una página en donde dicen cómo, digamos, acá tienen un FAQ, que es un Frequent Asked Questions, ¿sí? Que no es un fuck you, o sea, ojo, no entiendan mal, es un FAQ, F-A-Q, que viene de preguntas realizadas frecuentemente, ¿sí? Una cosa así sería, preguntas frecuentes, ¿sí? Acá está, bueno. Entonces, acá pueden ver sobre qué es Creative Commons, quiénes la fundaron, a qué problemas busca y sobre las licencias. Cómo funciona la licencia de Creative Commons, etc. Cuando yo pongo una licencia, es totalmente gratuito, esto es totalmente gratuito, y cuando yo, digamos, registro un trabajo en Creative Commons, ¿sí? Le puedo dar una licencia de uso, tiene distintos tipos de restricciones. Libre uso, libre reproducción, libre utilización, solamente con nombrar a los autores, o en el caso de que sea un producto, por ejemplo un producto de software, puede ser que tenga una restricción comercial. O sea, lo puedo usar, lo puedo retrabajar, pero no lo puedo comercializar, ¿sí? Entonces tienen distintas vías. Para estos trabajos, que son trabajos en general teóricos, se usa la licencia de publicación, que es de libre reproducción y de libre uso, con la restricción de nombrar convenientemente a los autores del trabajo, ¿sí? Así que bueno, esto deberíamos utilizarlo en todas las universidades, porque resuelve mucho el tema de la autoría o de la propiedad intelectual respecto a los autores de un trabajo que se publica, y tiene mucha relación con lo que son los repositorios institucionales abiertos de trabajos académicos, ¿sí? Bueno, esto es otra cuestión, pero bueno, si hay alguna bibliotecaria me entiende, en los repositorios institucionales abiertos se requiere generalmente, la curaduría del repositorio va a pedir una licencia a los autores y generalmente se va, digamos, a orientar hacia este tipo de licencias de Creative Commons. Bueno, en cuanto a la redacción del trabajo, vamos a comentar algunas cositas que me parecen bastante importantes, sobre todo para nosotros cuando no estamos acostumbrados a redactar mucho. Generalmente estamos acostumbrados a leer una norma, a leer un procedimiento, pero en la redacción, digamos, generalmente estamos un poco más duros.
Entonces, dice trabajo de tesis, porque dice en cuanto a las características de la redacción científica, proyecto de desarrollo o trabajo de tesis, dice trabajo de tesis no porque este sea un trabajo de tesis, vuelvo a repetir, no debería aparecer en la carátula del trabajo, del informe final, que diga tesis final, ¿sí? Es trabajo final. Entonces, las características para redactar informes académicos, técnicos, son precisión, ¿sí? Significa que vamos a trabajar con palabras que comunican exactamente lo que queremos decir. O sea, no hay dudas. O sea, cuando yo le doy a leer a otra persona un trabajo, lo que puedo hacer es preguntarle, bueno, vos leeme este párrafo y para vos ¿qué significa? Para poder, digamos, saber si realmente me dice lo que yo estoy queriendo decir. Si me dice otra cosa, es porque ese párrafo no está claro. Entonces, para entenderlo mejor, acá hay un ejemplo, dice que es un error común. El corpus, el cuerpo, el trabajo, se distribuyó mejor cuando tuvimos en cuenta las edades de los encuestados. El autor de esta oración sabe exactamente qué significa mejor. Eso es seguro, ¿sí? El autor lo sabe. Ahora, el lector sabe qué es mejor. Mejor puede significar que se distribuyó más rápidamente, ¿sí? Que se hizo más rápido la distribución, entonces perdí menos tiempo. O se hizo más uniformemente, es decir, se distribuyó a todos los que tenía que llegar, porque a lo mejor se distribuyó rápidamente, pero no a todos, ¿sí? O cualquier otra cosa, ¿sí? ¿Qué es mejor? Cuando utilizo una palabra como mejor, la primera pregunta, ¿qué es para vos mejor? ¿Sí? Entonces yo tengo que hacerme todo. Cuando utilizo un calificativo de esto, digamos, mejora las relaciones institucionales. ¿Qué mejora de las relaciones institucionales? ¿Sí? O sea, ¿qué es? La comunicación formal, la comunicación informal, el pase de los expedientes, que también es una comunicación. Pasar un expediente a otro es comunicarle, es decirle, hace algo. Pero bueno, realmente cuando utilizamos estos calificativos hay que tener precisión. Entonces, hay que aprender a revisar lo que se produce desde el punto de vista del lector. Y la mejor forma de hacer esto es darle a un compañero la lectura, ¿sí? Y decirle, ¿qué entendés con esto? Y que se lo explique. Porque las palabras del otro, con sus palabras, va a decir lo que él entiende, ¿sí? Lo más probable es que si doy a leer una frase, así el otro diga sí, se ve que se distribuyó mejor. Y ahí lo va a repetir. Y si lo repite es la repregunta, ¿qué es mejor? ¿Sí? Bueno, acá dice esto de hacer el ejercicio de dárselo a leer a otro, ¿sí? El otro punto a tener en cuenta es claridad, ¿sí? Claridad significa que el texto que se lee se entiende rápidamente. El trabajo es fácil de entender cuando el lenguaje es sencillo, muy sencillo. Las oraciones están bien construidas, ¿sí? Hay algo que yo les dije, una sola idea por párrafo, ¿sí? Cuando yo entro a mezclar ideas, el párrafo se hace largo e inentendible. Generalmente, si un párrafo, ustedes ven que tiene muchas oraciones cortas, ¿sí? En un párrafo, muchos puntos y seguido, o tiene, por ejemplo, una oración que tiene encadenamiento de y punto y coma y tal cosa. Bueno, ahí cuando yo empiezo a encadenar con operadores de relación como y u o
y empiezo con un punto y coma aclaratorio del por qué y del por qué lo, ahí estoy seguro que teniendo varias ideas al mismo tiempo. Entonces, clarifico, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Primero es esto, bueno, explico esto, después es esto otro, explico esto otro, ¿sí? Entonces, ideas claras, sencillas, breves, una sola idea por párrafo. Después puedo ver si hay dos párrafos que se relacionan y digo, bueno, esto sí puede ser un punto y seguido, ¿sí? Pero si hago un párrafo largo y no se entiende bien, probablemente tenga que simplificarlo y escribir 2 o 3 párrafos, ¿sí? La forma de encontrar estas cuestiones es ver con qué estoy concatenando una frase y otra, la cantidad de operadores lógicos, digamos, operadores gramaticales, en este caso en el párrafo, y luego los puntos y coma y los signos de puntuación. Muchos puntos y coma, muchos puntos y seguido, estoy armando un matete que lo voy a entender solo yo. Entonces, ordenar las ideas y conceptos en forma lógica, esto es lo que les decía. Bueno, ¿qué cosas quiero decir a este respecto? Quiero decir esto otro, o está esta idea, idea 1, idea 2, concepto 1, concepto 2, concepto 3, ¿sí? Anotar las ideas una sola vez, evitando el exceso de explicaciones. Si la idea necesita una explicación, no quiere decir esto que yo deba poner una frase, hablar en media frase que no entienda nada. Explicar lo que tiene que ser explicado, ¿sí? Pero evitar que las ideas se mezclen en un solo párrafo, ¿sí? Anotar las ideas, evitando inicialmente el exceso de explicaciones, pero sí después darle el fundamento. Como les decía alguna vez, cuando yo utilizo una idea fuerza, un concepto fuerte, un concepto que califica, tipifica o describe una situación, y digo, por ejemplo, el uso de los... Voy a decir una frase cualquiera. El uso de los sistemas de información en las organizaciones está fuera de época o fuera de moda porque ya se usa esta otra cosa. Cuando yo estoy dando una frase que está dando un criterio, sobre todo estoy utilizando un elemento de juicio, tengo que fundamentarlo. ¿Dónde leíste eso? ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Sí? ¿De dónde sacaste la idea de que tal cosa es así? O sea, tengo que fundamentar, ¿sí? Cuando yo digo, doy una frase, doy una idea fuerza, o califico, o determino alguna cuestión que es realmente, bueno, tengo que comprobarlo, tengo que decir, bueno, esto, según tal autor, la tendencia en las organizaciones es utilizar tal o cual cosa porque tal otra ha producido tales problemas, etcétera, etcétera. Pero lo tengo que fundamentar, no puede ser una idea mía que no busqué y no tuve o mostrar pruebas, o sea, de acuerdo a las pruebas presentadas o al trabajo presentado por fulanito, qué sé yo, el trabajo con esto es hacer tal cosa, digamos, pero no decir y establecer como si fuese una ley que parte desde mí. O sea, a partir de mí, esto es así. Eliminar las acotaciones innecesarias, ¿sí? Evitar el uso de términos confusos, obviamente, redactar párrafos claros, sencillos, breves, y utilizar lenguaje conocido, ¿sí? Lenguaje y si utilizo algo que es de la jerga, por ejemplo, los que están en relación a sectores de compras, contadores, etcétera, van a utilizar para ser imputado a, y la verdad es que el que no es contador o no tiene esto, no le puede resultar claro, o una palabra más común para ellos y menos común para el resto,
porque imputación hasta en la parte, digamos, legal se utiliza, pero, por ejemplo, se utiliza la palabra devengado y ya ahí varios estamos perdidos. Para calcular el devengado es necesario y yo ya quedé, digamos, ahí en el camino sobre que no me gusta, encima tengo que tratar de entender el lenguaje propio. Entonces, por ahí es necesario esto que decía Darío, en algún momento utilizar, si voy a utilizar muchas palabras que tienen que ver con una jerga propia de la especialidad, bueno, tengo que apelar a un glosario o a un vocabulario en el trabajo. Brevedad, otra cuestión que puede tener, u otra característica que puede tener que debería tener este trabajo. Ser breve significa incluir solamente información pertinente al contenido del tema y comunicar dicha información usando el menor número posible de palabras. Bueno, no es que voy a contar las palabras, pero esto significa estar relacionado con el poner más de una idea, ¿sí? Si yo entro a poner mucha información y hay información que no está relacionada con el contenido, con la idea que yo quiero explicar, es porque hay otra idea subyacente, entonces tengo que entrar a separar, ¿sí? Entonces, tratar de comunicar en forma sencilla es poner información suficiente, ¿sí? Pero no, digamos, accesoria, que esté, digamos, relacionada con otra temática. Dos consideraciones importantes nos obligan a ser breves. Primero, la publicación científica es cara, bueno, esto es de bibliografía, porque para los científicos, no sé si ustedes lo saben, pero un investigador que quiere publicar en una revista de primera línea tiene que pagar para que se lo publiquen. Así que tiene que medirse en la cantidad de palabras, porque una publicación, hay revistas que dicen, de acuerdo a la cantidad de páginas que el autor envía, va a ser el costo del artículo, después de que pase todas las revisiones que tenga que pasar. Entonces, bueno, esto es importante. Pero a nosotros nos puede servir el tema que, sobre todo esto, segundo, el texto innecesario, lo que usualmente afecta es la claridad del mensaje, ¿sí? Por ahí, digamos, si ponemos mucha información innecesaria a un concepto, estamos desdibujando la importancia del concepto o estamos confundiendo, bueno, ¿qué es lo importante acá? ¿Sí? ¿Esto otro o esto otro? ¿Por qué me cuenta esto y después me cuenta esto otro? ¿Qué relación tiene? O sea, tendría que, si hay algo que tengo que poner y está relacionado con el concepto, una vez que explico el concepto y doy la información, digo, bueno, el concepto anterior está relacionado con otro problema, con otra cuestión, que tiene que ver con y ahí hago la otra idea, ¿sí? Y doy la relación, pero el párrafo anterior quedó simple, ¿sí? Y se refiere a una sola cosa. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bueno, no sé, primero, antes de seguir, porque tenemos otra clase la semana que viene, jueves de la semana que viene a las 2 de la tarde, vuelvo a estar acá, para la lamentación de muchos. Sigo con esto. Quisiera saber qué dudas hay respecto al plan de trabajo. Si hay dudas, si no sigo con esto, pero quiero ver si hay, aunque sean dudas muy particulares, no importa. La duda de uno puede ser también la duda de otro, así que mi respuesta sirve para los dos. ¿Hay dudas con respecto al plan de trabajo? ¿Alguien no pudo subirlo? ¿Tiene algún otro tipo de problemas? ¿Sí? Si me cuentan. ¿No hay dudas? Carlos. Sí. Va, por eso, o Fabiano, el de Resistencia, va a vos. No, le cedo el... Bueno, gracias. Hago, yo
digamos, la práctica supervisada había salido con, incluso en clases anteriores había hablado con usted un tema de órdenes de trabajo y después medio recalculando y la idea es meterlo por el lado de lo que es la comunicación y después la orden de trabajo como una salida o una propuesta. Bien, si la hoja de trabajo, yo entiendo que Edgardo, ¿no es cierto? No, Fabián. Ah, Javier, la orden de trabajo tiene que ver con la comunicación entre los distintos sectores o en el mismo sector para que una orden de trabajo sea realizada, tiene que ver con la comunicación y puede ser que la comunicación sea, digamos, de qué manera se comunica la realización del trabajo entre las distintas partes, entre los distintos turnos. Y esto, por supuesto que tiene que ver, puede ser la comunicación en el sector como un problema, digamos, donde de lo verbal no queda registro y el justamente registro ese es el tema. Y el avance Entonces, nos permite comunicarnos mejor y poder avanzar en la realización de los trabajos. Está perfecto, o sea, tiene mucha relación. Ahí porque podés... si no era por ahí una propuesta en donde vos terminabas imponiendo tal vez una metodología de trabajo que no iba a ser ni aceptada o comprendida por todos. Claro. Por eso lo busqué de la comunicación ahora. Bien, porque digamos la hoja de trabajo puede ser armada, tu trabajo final es que la hoja de trabajo que se implemente pueda ser, digamos, un motivo de trabajo común, ¿sí?, en el sector, y la propuesta es una hoja de trabajo consensuada. Claro. Bien, sí, perfecto, no hay problema. Eso ustedes vayan trabajándolo y yo lo voy, mientras yo pueda entender de qué esa es la idea del plan de trabajo, que yo pueda entender de lo que se va a tratar el trabajo, de que ustedes saben qué es lo que quieren y qué tienen que hacer, entonces de este modo estoy yo más tranquilo al terminar. Supongamos que la semana que viene es la última clase, por más que yo esté, digamos, online y les conteste cosas, estoy más tranquilo que ustedes van sabiendo qué hacer para organizarse en el trabajo final. ¿Alguna otra duda? Profesor. Sí. Luciana Galmarini, de Facultad Regional San Francisco. Ajá. Hola, Luciana. ¿Cómo le va? Yo quedé a la espera de la posibilidad de poder ingresar al campus para enviarle la nota de presentación. Bueno, no. Mandámela por correo. Sí, yo ya se la había enviado. ¿No te la corregí? Sí, me la corrigió y me dijo que iba a haber la posibilidad de darme el acceso al campus para que también se la enviara por el campus. Yo me acuerdo que le mandé un mensaje a Patricia, pero ¿cómo es? Ahora cuando termine la clase bajo y le comento, estoy en el primer piso, le comento a Patricia para que vos puedas, para que vean qué problema hay, por qué no estás en el campus. Claro, yo ayer me comuniqué con ella también y me dijo que iba a hablar con ustedes, se ve que no tuvieron oportunidad de hacerlo. Estuvo conmigo hoy, pero no me dijo nada, así que bueno, yo le pregunto, cualquier cosa me mandás un correo, no hay problema. ¿Sí? Bueno. El tema, sobre todo, de los que están en el campus, yo quiero que todos suban el trabajo. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así yo cuando saco la planilla de calificación al final del cuatrimestre, todos los que están aprobados en el plan de trabajo son los que yo tengo que pasar como regulares para que puedan luego anotarse a rendir. Bien, bien. ¿Sí? Así que bueno, le consulto, la nota esta que usted le pidió a mis compañeros de presentar para presentar el trabajo final, ¿yo también la tendría que presentar? ¿Qué nota?
¿El plan de trabajo? Claro, esa que le pide el acceso a la iniciación del plan de trabajo. Sí, si es posible, sí, porque yo perdón por no recordar todo, pero no me acuerdo si vos me mandaste, me habías mandado como un tema, cuál sería el tema a desarrollar y algún avance que habías hecho. Yo Sí. pensé que estabas en estas clases, pero el plan de trabajo sería para todos, para la regularidad, digamos. Bien, ¿Sí? listo. Cualquier cosa me consultás por correo si es que te falta alguna cuestión, alguna aclaración, lo vemos por correo, digamos, ¿no? Bueno, listo, profesor, ¿Sí? muchas Y gracias. si no, revisalo y la semana que viene también lo podés preguntar acá. Bueno, muchas gracias, ¿no? Por nada. ¿Alguno tiene alguna otra duda sobre el plan de trabajo? El plan de trabajo es esto como que, digamos, siempre les digo, permite el tema de conocer cuál es el camino que ustedes tienen que hacer para desarrollar el trabajo final. Hay algunos que les parece como de más el plan de trabajo, pero a mí me orienta un montón, porque yo sé en qué va a estar cada uno, cuál es la temática y cómo lo desarrollan. Hace no mucho recibí un trabajo como si fuese un informe final de muy pocas páginas, desordenado, no tenía todo lo que tenía que tener, entonces yo no entendía, no es que miro un solo trabajo, no podía entender a qué se estaba refiriendo el trabajo final en sí. Entonces, por ahí me cuesta mucho más ver un trabajo final de entrada de alguien que nunca se comunicó conmigo y tengo que verlo como trabajo final, entonces, digamos, ya tengo una orientación si ustedes han presentado un plan y ya sé de qué se trata. Además, cuando yo recibo un trabajo final, miro el plan, veo si realmente se trabajó con el plan o no se trabajó, o qué consistencia o inconsistencia hay, si el trabajo final lo dice o no lo dice. Entonces, bueno, esto a mí me ayuda a orientarme un poco también en la corrección. Así que es importante que se trabaje primero el plan. Carlos. Sí. Te hago una consulta particular por el tema de una corrección que no hiciste en el plan nuestro, que por ahí puede servir también para el resto de los compañeros. En el diseño metodológico, que nosotros lo habíamos hecho muy acotado, es importante entonces que dentro del diseño metodológico se mencionen las etapas que van a formar parte del trabajo, ¿no es cierto? Sí, Darío, porque, a ver, generalmente estos trabajos, los que hagan la licenciatura, el diseño metodológico va a ser algo mucho más preciso, va a tener una fundamentación teórica, va a decir qué tipo de desarrollo de metodología ya establecida van a tener, digamos, si es una metodología descriptiva, cuantitativa, cualitativa, etcétera. Bueno, va a tener las características de la metodología que ustedes van a tener que elegir y van a tener que describir. En este caso, a mí lo que creo que les ayuda también a ustedes es decir, bueno, el diseño metodológico es qué pasos o qué etapas voy a ir avanzando y estableciendo. Bueno, primero tengo que saber sobre el tema. Después tengo que indagar cuál es el problema. Si yo dije que el problema era este problema, ¿qué cuestiones tiene? Entonces indago, investigo, mido variables, miro registros, miro planillas, ¿sí? Voy a indagar en esta información que puedo recabar, o a lo mejor tengo que indagar en qué tipo de información hay en la regional para poder tener, digamos, ideas sobre por qué se produce este problema. O sea, hasta podría ser identificar las causas de la situación problemática,
identificar las causas del problema que se manifestó en un sector o algo por el estilo, e indagar en los efectos, porque a lo mejor lo que veo no es una causa, es un efecto del problema. O sea, tengo el problema, el efecto, por ejemplo, podría ser, en el caso de Javier, que decía recién, bueno, los trabajos no se hacen bien porque no hay una hoja de trabajo, no hay una hoja de ruta que me permita mejorar la comunicación y el trabajo queda incompleto y nadie se enteró de que quedaba incompleto y que yo tenía que cerrar tal cosa, hacer tal otra, terminar, ¿está? Entonces, bueno, a lo mejor en lo que indago la etapa es en los efectos del trabajo. Bueno, luego decir, bueno, la otra etapa puede ser, bueno, proponer distintos tipos o vías de solución para esta problemática, ¿sí? Las vías de solución pueden ser una, varias, ninguna, no sé, ninguna creo que no, pero al menos una, o varias, y decir por qué selecciono una. Puede ser por características del lugar de trabajo. Supongan simplemente una vía de solución es un sistema de información. En el sector donde se trabaja no hay ninguna computadora, evidentemente no es ese. Hay otra forma de implementar esto. Tengo que idearlo y trabajarlo. Después pediré una computadora y podré poner esto, pero mientras tanto la vía de solución es otra. Bueno, y después, digamos, escribir el informe final es como el último paso, digamos, ¿no? Entonces, estas etapas me ayudan a ver si ustedes están ubicados, porque muchas veces es como que no veo que las cuestiones que ponen en el diseño metodológico pareciera que no están ubicados en los objetivos específicos que pusieron, o hay objetivos específicos que según ese diseño metodológico no se van a alcanzar, ¿sí? Entonces, para cada objetivo específico debería haber al menos un paso o una etapa. Puede haber más de uno, sí, por supuesto, puede haber un objetivo específico que tenga más de un paso o más de una etapa y tranquilamente se puede, es aceptable, ¿sí? Y luego las actividades. Yo siempre le digo, las actividades pueden ser hasta más atómicas. Un objetivo específico y una etapa puede tener varias actividades, ¿sí? Y están todas, decir, bueno, tal cosa, semana 1 o tantas semanas, tal cosa, y voy a un paso de diseño metodológico. Con 3, 4, 5 actividades terminé recién un paso del diseño. Los trabajos de ustedes son un poco más sencillos y capaz que ninguno tiene tantas actividades explícitamente marcadas en el cronograma, pero puede suceder. No tienen que... Lo que quiero decir es que en un objetivo específico es algo más general, más global. En los pasos voy, digamos, haciendo como el camino de qué es lo que tengo que hacer primero para seguir después y terminar en el informe final del trabajo, ¿sí? Y en las actividades, en el cronograma, puedo ser todo lo explícito que quiera. Puedo poner 20 actividades, si quieren, 30 actividades. Si están obviamente, que sean relacionadas, ¿sí? No voy a describir, a ver, por ser exagerado, escribir el informe final no va a ser... No van a poner comprar hoja, escribir tal cosa, bueno, voy a poner una sola etapa. Escribir el informe final me va a llevar 1 semana, 2 semanas o algo así, pero podría decir varias actividades del informe final. Cebar mate mientras tanto, mientras estoy pensando, pero o sea, hay actividades que se pueden poner, otras que son de hecho y que no se ponen, digamos. ¿Se entiende esto, Darío? O sea, a eso me refiero, a que el diseño metodológico me tiene que describir qué camino voy a seguir para desarrollar el trabajo. Sí, Carlos, nosotros cometimos el error de hacerlo muy acotado sin mencionar las etapas, por eso era la consulta también y para que sirva para todo. Y que cuando se hace el cronograma de actividades, el último punto
punto, también está ahí concatenado con cuando se arma el plan de trabajo, con todas las actividades que vos podés llegar a realizar también, ahí donde podés poner tantas semanas, tantos días. Sí. Sobre todo si somos atentos a lo que nosotros mismos ponemos, nos damos cuenta si, o sea, eso me sirve para revisar para atrás y para abajo, ¿no? Cuando hago el diseño metodológico digo, ay, pero y esto lo tengo que hacer, pero ¿en qué objetivo específico está incluido esto? Ah, no tengo un objetivo específico, me olvidé de un objetivo específico, tendría que haber sido más amplio en este objetivo específico para incluirlo, ¿está? Entonces me ayuda a revisar eso, ¿sí? Y después para abajo digo, bueno, todas estas actividades, cuando miro todas estas actividades, cuando pongo todas las actividades, veo si las actividades están incluidas en esos pasos o si están incluidas en los objetivos específicos. Entonces es como una coherencia que tengo, digamos, de cómo armé el plan de trabajo. Ok, perfecto, gracias. Bueno. ¿Alguna cuestión más sobre el plan de trabajo? Yo, profesor Enrique Silvano, de Paraná, yo le había mandado un email que no había podido subirlo todavía porque tenía mi computadora, tengo el problema de que el Word no me anda bien con el nuevo programa que tengo. Así que yo voy a tratar de terminar de escribir lo que me falta acá en la facultad y mandárselo hoy. Bueno, está abierto sí, eso. Vi tu mensaje que me mandaste, sí, creo que ayer o esta mañana temprano. Sí. Pero no lo pude contestar todavía. Sí, Enrique, no hay problema. O sea, mi postura es esta que estoy comentando. O sea, el hecho de que lo suban al trabajo en la plataforma me permite calificar en la plataforma y tener después todo lo aprobado y las regularidades completas. Así que por eso mi insistencia en que sea así. De todas maneras, puedo, como en el caso de Galmarini de San Francisco, bueno, lo recibí porque ella no estaba en la plataforma, entonces era una forma de solucionar el problema de ella. Bueno, entonces yo lo puedo subir tranquilo. Sí, perfecto, sí, hay tiempo del plan de trabajo, hay tiempo para subirlo hasta fines de junio. Obviamente que lo hacen antes y lo corrijo antes y empiezan a trabajar antes. Incluso muchos me preguntaron, mientras está esta corrección, a aquellos que yo no les dije, no, este plan de trabajo no lo entiendo, no sé cómo lo vas a hacer, tenés que redactarlo, que a nadie le dije eso, sino que les dije, bueno, tal punto no se entiende, tal otro punto habría que aclararlo, todos pueden empezar a trabajar en el trabajo final, no tienen que esperar la aprobación como si fuese la bandera de largada, ¿no? Se puede empezar a trabajar. Sí. Ok. Gracias. Habla porque tiene clase ahora. ¿Cómo? Villa María. No escucho, no sé quién está hablando y no escucho. Villa María, Carlos, estamos dejando el habla porque tiene clase. Bueno, sí, yo ya estoy terminando, son casi las 4. Perfecto, Villa María, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, si no hay más preguntas, nos estamos viendo el jueves que viene, terminamos de ver un poco los contenidos del informe final con algunos tips, digamos, como para empezar a trabajar, como les dije otra vez, o sea, no hay que empezar el trabajo final, el informe, cuando terminé de hacerlo. El informe tiene que empezar una vez que termino el plan, que el plan está más o menos armado, ahí tiene que empezar el informe. Ya la semana que viene, así les dejo un poco la duda, les voy a contar cómo tiene que empezar el informe desde el principio, ¿sí? Así que nos vemos la semana que viene, hasta el jueves entonces. Gracias, profe, hasta el jueves. Gracias, profe. De nada, gente, que tengan buen fin de semana.